Hola hermanos, ¿cómo están? Otra vez en nuestro lugar antiguo. Y esto fue por causa de fuerza mayor, pero para la próxima semana retomamos nuestros servicios a las 12 del día en el Castillo Eventos. Así que, pero qué gusto poderles ver, qué gusto poder volver al libro de Primera de Corintios, ¿verdad? Que ha sido de mucha bendición. Dios nos ha hablado a través del libro de Primera de Corintios. Dios nos ha pastoreado a través de este libro, pero también Dios nos ha exhortado a través de este libro, nos ha animado a la santidad. Así que ha sido una muy grande bendición. Así que acompáñenme a Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 25 al 40. El día de hoy vamos a estar concluyendo el capítulo 7. Y como decía el pastor Armando hace 2 semanas, prepárense los solteros porque esto va a ser una predicación quizás que te puede ayudar para tus prematrimoniales o si algún día quieres empezar una relación con alguien. Dios nos va a hablar y también a los solteros. Así que voy a dar lectura al pasaje y comenzamos a exponer la palabra de Dios. Y dice así el versículo 25 en adelante del capítulo 7. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. Creo, pues, que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Estás unido a mujer, no procures separarte. Estás libre de mujer, no busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Pero esto digo, hermanos, el tiempo se ha cortado. De modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se regocijan como si no se regocijaran. Los que compran como si no tuvieran nada. Los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para proveer lo que es bueno y honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que se haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien, y el que no la da en matrimonio hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Señor, te pedimos, te pido que me ayudes, Espíritu Santo, a poder predicar tu palabra con claridad y fidelidad. Quita toda distracción de la mente de mis hermanos, pero también de mi mente. Ayúdame a poder exponer con claridad estos pasajes y que tu iglesia sea pastoreada por medio de tu palabra. Señor, líbrame de cualquier error humano que yo pueda cometer y libra a mis hermanos. Pero todo esto te lo pido en Cristo Jesús para tu gloria. Amén, amén. Yo titulé este mensaje Una vida de devoción a Dios.
Recuerdo que hace algunos meses atrás mi esposa Liz tenía una junta con otras esposas de pastor el mismo día que yo tenía una capacitación con unos hombres aquí de la iglesia. Y recuerdo que empezó los afanes en la casa. Híjole, voy a ocupar la camioneta. No, pues que yo también. Le dije, mira, no te preocupes. Llévame a la reunión, te vas tú a tu reunión y cuando yo termine, yo le pido a alguno de los hermanos que me lleve a la casa. Bueno, nos dormimos, amaneció y los afanes, la prisa por no llegar tarde, me bañé, me cambié, me trajo y ¿qué creen? Se me olvidó bajar las llaves de mi casa. Pero no me di cuenta hasta que se terminó mi reunión y le pedí a un hermano que me llevara a mi casa y cuando llegué a mi casa no tenía llaves para entrar. Así que tuve que esperar a mi esposa sentado ahí en la banquita que llegara. Pero ¿saben por qué sucedió esto? Porque me olvidé por los afanes de lo más importante de las llaves para poder entrar a mi casa. ¿Y saben algo? Pues algo similar es lo que Pablo le quiere enseñar a los corintios en nuestro texto de hoy, pero también a nosotros. ¿Por qué? Porque las dificultades, los afanes de la vida, los problemas matrimoniales y el deseo de casarse de los solteros podrían ser un desafío para que la iglesia de Corintio tomara su devoción con Dios, su relación con Dios como su prioridad. Por los desafíos, ellos podían olvidar de lo más importante. Por el deseo de casarse y por atender a las casadas, los casados podrían olvidarse de lo que más les debía importar, su relación con Dios. Así como yo olvidé las llaves de mi casa por los afanes de la vida. Es lo mismo que Pablo quiere hablarles y quiere hablarnos hoy el Espíritu Santo a nosotros, hermanos. Y esto es un desafío no solamente para los corintios, fue un desafío para ellos, sino que también es un desafío para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque también nosotros sufrimos dificultades, también nosotros tenemos desafíos en el matrimonio, muchos de ustedes tienen el deseo de casarse y todas estas cosas pueden ser los motivos por el que nosotros dejemos nuestra relación con Dios a un lado y nos involucremos con los afanes de la vida. Por ejemplo, hermano, seamos honestos, ¿quién de aquí cuando ha tenido problemas en su matrimonio no se ha olvidado de Dios? De su relación con Dios. O, ¿quién de aquí cuando comienza una relación con alguien que le guste, con alguien que le ha atraído, no se ha olvidado de su relación con Dios? De hecho, ¿cuántos cuando estábamos preparando nuestra boda? Lo recuerdo muy bien yo. Estaba preparando mi boda y estaba tan emocionado, hermano, a veces ni oraba por la preparación de la boda. Me olvidaba de mi devoción, de mi relación por Dios. Y si somos honestos, siempre van a existir desafíos en nuestra vida. Siempre. Vivimos en una cultura y en una ciudad que vive rápido. El trabajo, los hijos, los afanes. Y todo esto puede ser un motivo para que nosotros hagamos lo que quizás muchos en la iglesia de Corinto estaban haciendo, olvidando su devoción por Dios. Por eso, hermanos, y para evitar eso, quisiera proponerte lo siguiente, y esto es lo que deseo que te lleves en tu corazón. Dios merece nuestra devoción. Por lo tanto, solteros y casados, vivan para agradar a Cristo. Él merece nuestra absoluta devoción. Él merece nuestro primer lugar en nuestro corazón. Por lo tanto, tanto solteros y casados, debemos vivir para agradar a Cristo. Y sé que algunos quizás están haciendo la misma pregunta que yo me hacía cuando estaba haciendo este sermón. Y esta es la pregunta que quiero contestar en mis 2 puntos de hoy. ¿Cómo puedo hacerle para que ni mis problemas, ni mi matrimonio, incluso ni mi noviazgo me desvíen de mi devoción por Dios? ¿Cómo le hago? Bueno, mi primer punto de mi sermón contesta en parte esta pregunta y lo titulé: ten cuidado de que nada de lo creado te haga olvidar de Dios. Ten cuidado.
En esta sección, Pablo abordará el asunto de los solteros del versículo 25 al 28, diciendo lo siguiente: en cuanto a las señoritas que no han tenido marido, no tengo una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para darles, pero considero que lo que les voy a aconsejar debe ser escuchado con atención como alguien que ha recibido la misericordia de Dios. Y les dice: en vista de las aflicciones que han tenido, se dice, hermanos, cuando Pablo está diciendo esto, se dice que los corintios podrían estar enfrentando dificultades en la ciudad por motivo de su fe. En otras palabras, podrían estar enfrentando persecución. Pero también se dice que el sufrimiento del que habla Pablo aquí es a causa de que vivían en una ciudad totalmente corrompida. Y esto los llevaba al sufrimiento. ¿Por qué? Porque vivían en una sociedad que literalmente tenía un corazón desenfrenado hacia el mal, especialmente la sexualidad. Por eso Pablo les dice: como están enfrentando dificultades, es bueno que el hombre se quede como está. Estás casado, no te divorcies. Estás soltero, no procures casarte. Pero si decides casarte, no pecas. Y si una soltera se casa, tampoco peca. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y mi intención es evitarles estos problemas. Hermanos, debemos aclarar lo siguiente: Pablo no está prohibiendo el casamiento, porque semanas atrás él les dijo: el que tenga el don, que no se case, pero el que no tenga el don, ¿qué les dice? Cásese, cásese. Entonces Pablo no está prohibiendo el casamiento. Lo que está diciendo Pablo aquí, más bien, es demostrar tener un corazón pastoral al intentar evitarles problemas a los corintios. Pablo sabía que los problemas de su época y la misma relación matrimonial serían de mayor sufrimiento y desafío para los cristianos de ese entonces. Así que él desea evitarles ese sufrimiento. Imagínense, estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo problemas en su ciudad y aparte se iban a casar, y Pablo dice: ¿para qué le añaden a su sufrimiento otro desafío más? Quédense como están, no sufran. Por eso, también en esta sección es una respuesta al ascetismo. ¿Por qué? Porque recuerden que varios pensaban que las relaciones matrimoniales eran un obstáculo para la santidad. Así que ellos proponían que era mejor no casarse para no pecar. Así que en esta sección lo que está haciendo Pablo es enseñarle a los casados que no pecan al no casarse. Pero también les está enseñando que para no añadir otra carga, no se casen porque van a tener responsabilidades y problemas en el matrimonio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso en los versículos 29 al 30 les enseña que lo creado también puede ser un desafío para desviarlos de Dios. No solo el matrimonio, no solo los problemas que estaban enfrentando, sino también los deseos de la creación. Y Pablo les dice: el tiempo ha sido acortado. Se piensa que a lo que se refiere Pablo es a la segunda venida de Cristo. Debido a que Cristo ya había venido por segunda vez, entonces la venida de Cristo, ya había venido Cristo por primera vez, la segunda de Cristo estaba más cerca. Entonces el tiempo se había cortado. Y Pablo les dice: de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están muy contentos como si no estuvieran tan contentos. Los que compran mucho como si no tuvieran nada. Los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente. ¿Por qué? Porque la apariencia de este mundo es pasajera. En otras palabras, Pablo les está diciendo: no se aferren a nada de este mundo, incluyendo el matrimonio.
Porque todo lo que existe es pasajero. Todo lo que ahora vemos algún día dejará de existir. Hermanos, lo que Pablo está haciendo es darles una enseñanza que apunta a que el único que es eterno es nuestro Salvador, quien seguirá existiendo porque Él es eterno. Pero nada de lo creado nos podemos o se podrían aferrar porque iba a dejar de existir, incluyendo el matrimonio. Los problemas de la vida, el matrimonio y los placeres del mundo podría hacerlos olvidar de Dios. Y Pablo quiere impedirles eso. Y esta enseñanza, hermanos, no solamente es importante o fue importante para los corintios, sino también es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque para aquellos que no están casados, sepan que el matrimonio es una bendición y deben procurar casarse. Procuren casarse. Y es una bendición. ¿Saben por qué? Por varios factores. ¿Por qué? Porque tenemos una compañera. Los hombres o las mujeres tienen un compañero o tenemos una compañera que nos anima, que nos exhorta y que nos enseña. Hermano, para mí en lo particular el matrimonio ha sido una bendición. Quisiera que fueran a mi Facebook hace 8 años o hace 10 años atrás, para que vieran el cambio que he tenido. Hermanos, decía Armando que cuando yo antes de casarme parecía un cantante de salsa. Así ha sido mi cambio en el matrimonio. Ha sido una bendición. El matrimonio, hermanos, es una bendición. ¿Saben por qué? Para el área sexual. Es una bendición en el área emocional, pero también es una bendición en el área espiritual, porque nuestras esposas o nuestros esposos nos retan, nos ayudan a buscar a Dios, nos ayudan, nos llevan a la cruz. Hermanos, el matrimonio es una bendición porque no estamos solos, porque tenemos a un compañero, a una compañera. Cuando vienen sufrimientos no los enfrentamos solos, ellos o ellas están con nosotros. Es una bendición. De hecho, un comentarista cuenta una historia de la bendición que es el matrimonio de un amigo pastor. Miren lo que dice este comentarista. Un conocido predicador escocés estaba experimentando muchísima crítica pública por causa de la posición que había tomado en relación a un cierto asunto. Y casi todos los días había un informe negativo en los periódicos acerca de él. Un día un amigo lo encontró y le preguntó: ¿cómo puedes seguir adelante frente a esta gran posición que estás enfrentando? El hombre le respondió tranquilamente: porque soy feliz en mi hogar. Porque soy feliz en mi hogar. Hermanos, hasta este punto así es de bendición el matrimonio. El matrimonio es una bendición porque nos unimos en cuerpo y alma a nuestros esposos o esposas. Somos unos. Así que los desafíos de la vida no los enfrentamos solos. Estamos con un compañero o una compañera. La carga la llevan dos, no es uno. Sin embargo, no podemos ignorar que el matrimonio conlleva sus desafíos. Y esto es algo que los solteros deben de tener presente. ¿Por qué? Porque en el matrimonio hay enfermedades, hay diferencias, hay presiones, hay responsabilidades. Debes entender, soltero, que te vas a casar con un pecador igual que tú. Pero también debes entender que en el matrimonio muchas veces van a luchar con el orgullo, con la vanidad, con la envidia. Debes ser consciente que habrá presiones, por ejemplo, con los pagos, con la comida, con la vivienda. En el matrimonio hay responsabilidades que no podemos evadir, por ejemplo, en la área sexual, emocional, y si tienes hijos, también tienes una responsabilidad. En el matrimonio hay diferencias, hay peleas, hay discusiones, hay desacuerdos.
Debes ser consciente que vivimos, aparte de todo esto, en una generación que atenta en contra del diseño de Dios, en contra del matrimonio. Soltero, ¿entiendes lo que implica el matrimonio? ¿Eres consciente de sus retos y de sus conflictos? Y aparte de todos estos retos que acabo de mencionar, súmale que vivimos en un mundo materialista y consumista que te hace pensar que valemos por lo que tenemos. Soltero, contra todas estas cosas enfrentamos en el matrimonio. Aunque es una bendición, no podemos evadir las responsabilidades y los desafíos que hay. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Pablo decía, yo quiero evitarles ese sufrimiento. Yo también como pastor quiero evitarles ese sufrimiento. No solo los sufrimientos de esta vida y el matrimonio, escúchame bien, pueden ser los motivos por que nos olvidemos de Dios, sino también los deleites por este mundo. Hermanos, no olvidemos que tenemos un corazón malo que se enamora y que ama las cosas del mundo por encima de Dios. Tenemos un corazón que tiende a amar lo material, que tiende a amar el dinero, nuestras relaciones, el placer, el poder, incluso la belleza. Pero tienes que entender que todo esto es pasajero, que todo esto algún día se va a quedar en este mundo y que lo único que va a poder permanecer es nuestra relación, es nuestra intimidad con nuestro Salvador. Eso es lo que es eterno para siempre. No tu dinero, no tu matrimonio, no tu soltería, no tu belleza, eso se va a acabar. Algún día ya no lo vamos a tener. No nuestros hijos. Lo único que permanece es Cristo. Es Dios. Es lo único que va a ser para siempre. El dinero es pasajero. Los bienes son pasajeros. El matrimonio es pasajero. Y todo lo que vemos en este mundo, hermanos, algún día va a dejar de existir. Solo Cristo es eterno. Pero la gran pregunta, entonces, ¿cómo puedo evitar que todas estas cosas me desvíen de Dios? Bueno, el segundo punto de mi sermón contesta también esta pregunta. Y es: nuestra devoción nos libra de amar lo creado y nos ayuda a vivir para Dios. Es nuestra devoción. Por eso en los versículos 32 al 35 sigue diciendo Pablo: mi intención es que estén libres de preocupación. Qué bueno era Pablo, era un pastor. Que estén libres de preocupación. Porque el soltero se preocupa por las cosas de Dios, de cómo agradar a Dios. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, en cómo agradar a su esposa. Y sus afectos están divididos. ¿Por qué dice Pablo esto? Lo dice en el sentido de que el casado primeramente debe agradar a Dios, pero en segundo lugar debe agradar a su esposa. Así que sus sentimientos, sus afectos tienen que estar por Dios, pero no descuides a tu mujer. No descuides a tu mujer, por eso Pablo dice eso. Las mujeres que no están casadas, adultas y jóvenes, deben preocuparse por las cosas de Dios y de buscar la santidad en su cuerpo y su alma. Sin embargo, la casada se preocupa por las cosas del mundo, en cómo agradar a su marido. Estas cosas se las digo no para impedirles algo, sino para que ustedes sean constantes en su devoción a Dios. El propósito de los creyentes solteros era vivir para Dios, una vida que le agrade a Dios. Ese debería de ser su preocupación, según Pablo a los Corintios. Los casados de igual manera deben agradar a Dios y de esta forma es que podrían agradar a sus esposas. Pero lo más importante no es el matrimonio, lo más importante no es la soltería, lo más importante es que ambos, solteros y casados, sean fieles en su relación, en su devoción por Dios, independientemente de su estado civil. Eso es lo que Pablo está diciendo.
Por eso en los versículos 36 al 38 sigue diciendo lo siguiente: los padres que tengan hijas con edad suficiente para el matrimonio y que se quieran casar, que se casen, no pecan. Pero los padres que no quieran dar a sus hijas en casamiento y ella tiene dominio sobre su cuerpo, que no se case, tampoco peca. Tampoco peca. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo en esta sección es el principio de decir que el matrimonio no sea una obligación, ni por la edad, ni por la juventud. Que el matrimonio sea para agradar a Dios porque no han descuidado su devoción. Ese es el principio de Pablo. Por eso sigue hablándole ahora a las casadas y a las viudas en los versículos 39 y 40. La mujer casada está ligada al marido mientras está vivo. Una vez que muere el marido, ella puede casarse con quien ella quiera, siempre y cuando sea en el Señor. En el Señor se refiere a que sea un creyente o una creyente, pero también en el Señor es que deben casarse bajo las leyes permitidas de su estado. No que se junten, no que vivan en unión libre, no, que se casen en el Señor como es debido. Y con un creyente o con una creyente. Pero Pablo sigue diciendo más cosas. En mi opinión, preferiría que no se casara, porque sería más feliz si se queda así. Y mi suegra, wow, Pablo me incluyó ahí. Todo esto se los digo porque yo tengo el Espíritu en mí. Hermanos, y esto último es muy importante porque muchos han dicho que esto es un consejo de Pablo. Pero al final Pablo está aclarando esta situación, porque al decir que él tiene el Espíritu Santo, está también diciendo que esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Tómenla en cuenta. Tómenla en cuenta. Qué sabio es Pablo para aclarar también esa situación al final. Hermano, pero la gran pregunta es, ¿cuál es el propósito de los solteros según esta sección? Y la respuesta es muy fácil: preocuparse por agradar a Dios. Pero también surge una pregunta: bueno, ¿cuál es el propósito de los casados? También es muy fácil, el mismo, agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el casado debe vivir para glorificar a Dios, para agradar a Dios, y también debe vivir para agradar a su esposa. La diferencia es que el soltero está comprometido solo en agradar a Dios y el casado debe agradar a Dios y a su esposa. Esa es la diferencia, pero ambos deben de estar comprometidos con su devoción. Deben de estar comprometidos. Así que quiero hablarle a los solteros. Mientras te casas, tu deber es vivir una vida de piedad para Dios. Tu deber es vivir una vida de devoción para Dios. Ustedes ahora deben buscar agradar a Dios con todo lo que hacen en su vida. Deben de vivir una vida rendida. Deben de rendir su corazón a Dios. Todo lo que tienes, todo tu ser, todo tu corazón debe de existir, ser, respirar para la gloria de Dios. Por ejemplo, ¿cómo estás usando tu dinero? ¿Lo usas para la extensión del reino de Cristo o solo lo usas para tus deseos personales? Tu dinero debe ser para la gloria de Dios. ¿Estás sirviendo a Dios en el contexto de tu iglesia local? ¿Estás siendo parte de una comunidad misional? En tu trabajo, ¿estás agradando a Dios? ¿Lo estás haciendo para la gloria de Dios? ¿Le estás predicando a alguien? Joven, ¿estás siendo luz y sal de la tierra?
O por ejemplo, en el área sexual, te estás cuidando para la gloria de Dios. Estás cuidando tu cuerpo en no caer en esta área. Estás buscando la santidad. Hermano, ¿cómo estás, soltero? ¿Cómo estás en la lectura y la meditación de la palabra de Dios? ¿Cómo estás en cuanto a la oración? ¿O te esperas el domingo ahí todos juntos con la iglesia oramos? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Sabes por qué? Porque si estás soltero, tu propósito es preocuparte por los asuntos del Señor y no solo por tus propios asuntos. Ese es tu deber. Tu deber es que tu dinero le dé gloria, igual tu trabajo. Si tú eres miembro de esta iglesia y estás soltero, debes preocuparte para que se cumpla la misión que tenemos en esta iglesia. Así que debes involucrarte para que plantemos más iglesias. Debes de poner tus dones al servicio de tus hermanos para que cumplamos la misión en el contexto de familia de fe. Debes de estar comprometidos para el avance del reino a través de nuestra iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tu deber son los asuntos del Señor, no tus propios asuntos. Pero la gran pregunta, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Te estás preocupando por los asuntos del Señor? Y déjame decirte algo, preocuparte por los asuntos del Señor no es algo mega espiritualoide, no es cierto. Es algo práctico, es donde Dios te ha puesto y Dios te ha puesto en familia de fe si eres miembro. ¿Estás sirviendo a tu iglesia? ¿Estás involucrado en algún ministerio? ¿Estás yendo a alguna comunidad misional? ¿Cómo estás en tu vida devocional? Eso es vivir para los asuntos del Señor. ¿Y saben algo? Muchos jóvenes están esperando el tiempo propicio para servir a Dios y tener una vida de devoción. Por ejemplo, algunos, bueno, cuando termine mi carrera, voy a servir a Dios. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Pasa un tiempo y terminan su carrera. Y después dicen, bueno, cuando tenga un trabajo. Pero luego tienen el trabajo y pasa más tiempo y dicen, bueno, cuando tenga un carro para moverme, porque las distancias en Monterrey están muy largas. Pero ¿saben algo? Dios les da ese carro. Pasa más tiempo y dice, bueno, cuando me case. Ya cuando me case se va a arreglar todo, mi esposa y yo vamos a servir al Señor juntos. Pero luego ¿saben qué sucede? Se casan. Y luego tienen hijos y dice, bueno, es que mis hijos no me permiten servir a la iglesia, no me permiten involucrarme. ¿Y saben qué es lo que está pasando? Cada vez están aplazando más las cosas del Señor y nunca están viviendo para Él, están viviendo para sí mismos. Los que están más grandes se van a acordar de esto. ¿Se acuerdan cuando se lanzó Fox para la presidencia de México? ¿Cuál era su lema? Hoy. Joven, es hoy tu tiempo para servir a Dios. Es hoy tu tiempo. Ya no desperdicies el tiempo de servir a Cristo. Es hoy. Es hoy. Si estás soltero, tu compromiso no es con una esposa. Escúchame bien, incluso tu primer compromiso si tienes una novia no es con ella, es con el Señor. Es con el Señor. La gran pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu soltería? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios? ¿Estás viviendo para la devoción a Dios? Y quizás estén aquí los casados o estemos los casados y digamos, ya nos liberamos. ¿Pero de qué creen? No. ¿Por qué? Porque déjenme aclarar que en este pasaje no se quedan afuera los casados del deber de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos el deber de hacer todas las cosas que los solteros deben de hacer, sumarle nuestro compromiso primordial es fortalecer nuestra relación con Dios. Nuestro compromiso primordial no es primeramente con nuestras esposas, es nuestra devoción por Dios, nuestra vida rendida al Evangelio. Ese es nuestro primer compromiso. Hermano, si estás casado, déjame decirte algo que es sumamente importante. Debes
de estar comprometido con tu devoción, porque cuando eres fiel en tu devoción, no solamente agradas a Dios, es la única manera en la que vas a poder atender perfectamente a tu esposa. Si no, no vamos a poder. Sin embargo, la devoción a Dios es el gran problema de nuestro tiempo. ¿Sabes por qué? Porque tanto solteros y casados es lo que estamos descuidando, nuestra devoción a Dios. ¿Y sabes cuál es el fin de descuidar nuestra devoción? Que ni agradamos a Dios ni agradamos a nuestras esposas. Hermano, tengamos cuidado de eso. Todos. La falta de devoción a Dios tiene repercusiones tanto en casados como en solteros. Pero déjenme darle un ejemplo a los casados. Las repercusiones son los problemas en tu matrimonio. ¿Sabes por qué es? Por descuidar tu devoción a Dios. Problemas en la crianza. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? ¿Cómo los criamos? ¿Con crianza respetuosa o les damos vara? Y ahí estamos, no sabemos qué hacer. Pero la palabra de Dios nos dice cómo. Las repercusiones también en el matrimonio son los divorcios. ¿Sabes por qué es? Por nuestro descuido a nuestra devoción, nuestra entrega hacia Dios. Y en los solteros, ¿sabes cuáles son las repercusiones? Los pecados sexuales, el amor excesivo por los bienes y las malas decisiones que tomamos. ¿Sabes por qué? Es porque descuidamos lo más importante, así como yo descuidé las llaves, aquel día descuidamos a Cristo, descuidamos nuestra relación con Él, nuestra meditación de la palabra, nuestra oración, nuestra humillación al señorío de Cristo. Hace un tiempo, déjame ilustrarte con un ejemplo para que no nos pase, hermanos, de las consecuencias terroríficas que hay de descuidar nuestra devoción por Dios. Hace unos años atrás, una amiga muy querida que fue la que me animó a caerle a Liz. Esta amiga estaba tan presionada por casarse, porque estaba avanzando en años y ella sentía que su vida dependía del matrimonio y no de Cristo. Empezó a descuidar su devoción por Dios al punto que empezó a salir con un hombre casado y al poco tiempo se fue a vivir con él. Pero eso no es lo peor. Lo peor era que cuando la confrontaban, ¿sabe qué decía ella? No, yo le voy a predicar el evangelio. No, este hombre es muchísimo mejor que muchos cristianos. Él no es hipócrita. Hermanos, ha sufrido tanto las repercusiones que el día de hoy prácticamente ella es quien lo mantiene a este hombre. ¿Saben por qué? Porque su mala elección fue sinónimo de su descuido, de su devoción. Hermano, no debes, soltero, no debes apresurarte a casarte. No te apresures a casarte. No te dejes llevar por la presión social o incluso no te dejes llevar por la presión que ejercen los hermanos de la iglesia. No debes de permitir eso. No, ¿sabes por qué? Porque una de las decisiones más importantes de la vida es con quién te vas a casar. ¿Con quién te vas a casar? ¿Y sabes por qué digo esto? Porque he visto mujeres en la consejería, mujeres en muchos lados destrozar a hombres emocionalmente. Pero también he visto a hombres destrozar a mujeres emocionalmente. Ten cuidado. Ten cuidado. Si tú no estás casado, no descuides tu devoción a Dios por una relación. Escúchame, no lo hagas.
¿Sabes por qué? Porque algún día esa relación, aunque llegues a casarte, se va a quedar en el panteón. Pero quien va a permanecer para siempre es nuestro Señor Jesucristo. No descuides. Toma tu devoción a Dios en serio. Busca a una mujer que ame a Cristo. Busca a un hombre que ame a Cristo. Aunque no tenga dinero en el banco, aunque empiece a tener un trabajo. Escúchame, lo más importante no es la economía en Monterrey. Lo más importante es encontrar a un hombre, a una mujer que ame a Cristo, que viva para la gloria de Cristo. No que sea perfecto, pero que tome su cristianismo en serio. Fíjate bien en si ese hombre o esa mujer es esa persona. Por otro lado, es cierto que los casados debemos agradar a nuestras esposas, pero debemos luchar por ser ejemplo en nuestras familias de nuestra devoción por Dios. Casado, nuestras esposas nos ven que oramos. ¿Cómo les demandamos una devoción a nuestras esposas si ni nosotros como hombres, como líderes del hogar lo hacemos? Nuestros hijos ven que leemos la palabra de Dios. Hermano casado, ¿estás aplicando la gracia del Evangelio que decimos entender en nuestro hogar cuando algún miembro de nuestra familia falla? Nuestra familia nos ve servir en nuestra iglesia. Nuestra familia nos ve ser generosos a nuestros hermanos de nuestra iglesia, ¿o no lo ven? Hermano, ¿cómo podemos pretender que nuestra familia imite nuestra devoción cuando nosotros no la tenemos en nuestros hogares? También los casados tenemos la misma demanda. Los solteros deben agradar a Dios con su vida. Los casados debemos de agradar a Dios también y ser fieles en nuestra devoción. Y también debemos ser fieles en el cuidado a nuestra esposa. Pero ¿sabes qué, hermano casado? ¿Quieres ser fiel en tu devoción? Sé fiel en tu devoción y entonces, por consecuencia, vas a agradar a tu esposa. Vas a agradar a tu esposa. Y quizás entre nosotros esté alguien que sea viuda y divorciada. También quiero hablarles a ustedes. A las viudas les digo, tú debes vivir para Cristo. Procura que tus asuntos sean los asuntos de Cristo. Procura tu santidad. Pero si tienes el deseo de casarte, hazlo. También casándote glorificas a Dios. Solo hazlo con un creyente. Solo hazlo en el orden del Señor. Pero también quiero hablarle a los divorciados. A los divorciados les digo, si puedes, no te vuelvas a casar. Como dijo Pablo, no te cases. Serás más feliz. No te cases. Pero si crees que no tienes dominio para controlar tu cuerpo y vas a pecar, cásate. Mata esa tentación, pero escúchame bien, que tu motivación para casarte no sea la tentación, sino la gloria de Dios. La gloria de Dios. Hermanos, exhortar a una vida devocional en serio es muy fácil. Es fácil. Pero lo digo por mí, llevarlo a la práctica no es tan fácil. Porque todos necesitamos crecer aún más en nuestra devoción. Y saben también por qué no es fácil si le añadimos más cosas. Porque hay un montón de cosas que nos acechan. Hay un montón de problemas. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que aparte de ser caído, auméntale que tenemos un corazón pecaminoso. Y a un corazón pecaminoso, auméntale que tenemos un enemigo que se llama Satanás. Es difícil perseverar en nuestra devoción. No es fácil.
Por eso, tanto solteros como casados y viudos deben de ser fieles en su devoción a Dios. Pero ¿saben algo? Nunca vamos a poder ser fieles en nuestras propias fuerzas. Jamás, no hay alguien que exista. Pero les tengo una buena noticia. Y la buena noticia, hermanos, es que ya hubo alguien que sí pudo permanecer firme, fiel en su devoción a Dios por nosotros. Y ese hombre fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora sí podemos esforzarnos por la piedad. Tanto jóvenes, casados, solteros, podemos esforzarnos en nuestra devoción. ¿Saben por qué? Porque lo podemos hacer gracias a que Cristo nos compró. Gracias a que somos esclavos de Cristo. Y cuando Cristo nos compró mediante su sacrificio, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y el Espíritu Santo nos guía hacia Dios, nos guía hacia el Evangelio, nos empuja hacia Cristo. ¿Sabes para qué? Para que no descuidemos nuestra devoción a Dios. Gloria a Cristo, porque Él nos ayuda. No estamos solos. Él está en nosotros. Él nos lleva a arrepentirnos. Él nos lleva a la cruz. Él nos ayuda a tomar buenas decisiones. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. Gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios merece nuestra devoción. Por lo tanto, solteros y casados, vivan para la gloria de Cristo. Y ahora podemos hacerlo. Y como conclusión, y lo dije al principio, hermanos, nuestro corazón tiende a olvidar lo que es importante. Tiende a olvidar lo que es importante. Y muchas veces lo tiende a olvidar por los problemas de la vida, por el deseo de casarse, que no es malo, incluso por el matrimonio. Nos desvivimos por nuestro matrimonio que glorifica a Dios, pero nos olvidamos de Dios. Muchas veces sucede esto, pero si queremos evitarlo, debemos tomar en serio nuestra devoción por Dios. Por eso, quiero terminar con unas palabras de Juan Calvino que dice lo siguiente: si no somos nuestros sino del Señor, entonces ya sabemos de cuáles errores debemos huir y hacia dónde debemos dirigir todos nuestros actos de nuestra vida. No nos pertenecemos, así que no permitamos que nuestra razón ni nuestra voluntad dirijan nuestros planes y nuestras obras. No nos pertenecemos, así que no establezcamos como nuestra meta buscar lo que más nos conviene para nosotros. No nos pertenecemos, así que olvidémonos de nosotros mismos y de todo lo que esté a nuestro alrededor, como sea posible. Por el contrario, le pertenecemos a Dios. Por tanto, vivamos para Él y muramos por Él. Le pertenecemos a Dios. Permitamos entonces que su sabiduría y su voluntad gobierne nuestras acciones. Le pertenecemos a Dios. Permitamos que todos los componentes de nuestra vida estén enfocados hacia Él como nuestra única meta. Hermanos, no nos pertenecemos, porque Cristo nos compró. Que toda tu voluntad, que todas tus acciones y que toda tu mente y tus pensamientos, hermano, Dios lo quiera. Que los uses para que crezcas en tu devoción por Dios. Hermanos, Dios merece nuestra devoción. Por lo tanto, solteros y casados, vivan para agradar a Cristo. Vamos a orar, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por este libro, Señor, en serio, como pastor, que nos ha confrontado a los pastores primeramente. Pero también gracias porque tú estás pastoreando a tu iglesia por medio de este libro, Señor. Yo quiero pedirte que si hay alguien en medio de nosotros que no tiene una devoción contigo porque no ha creído en ti,
que en este momento tú le reveles la hermosura de Cristo y que Él se arrepienta de sus pecados y confía en Jesús para que tenga una devoción por ti. Pero también aquellos que han creído en ti, que son tu iglesia, ayúdanos, Señor, porque los afanes de la vida, los problemas, las enfermedades, el deseo de nuestro corazón, muchas veces nos juega una mala pasada y nos desvía de ti, Señor. Ayúdanos también a volver a la fuente porque no nos pertenecemos, te pertenecemos a ti. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿por qué no nos ponemos de pie?